Buen día a todos y a todas. Disculpen por la voz, que estoy medio engripado. En primer lugar, agradecer, obviamente, primero hacer propias cada una de las palabras de Julio. Venimos trabajando en conjunto, obviamente con toda la provincia, pero en particular ahora con La Plata, ante el desastre efectivamente con que nos encontramos, a pesar de las advertencias que habíamos hecho al gobierno municipal anterior, como también pasa con, no es un problema exclusivo de La Plata, sino que pasa con muchos municipios que avanzan con loteos que no se corresponden con la normativa provincial, que avanzan con construcciones de urbanizaciones cerradas y que después generan problemas para todos. Se generan problemas legales para los desarrolladores, porque después, una vez que avanzaron en la construcción de los barrios cerrados y presentan los papeles y no están de acuerdo con la normativa provincial, es imposible hacer las subdivisiones. Eso le genera problema a las familias que ingenuamente compraron esos terrenos que estaban fuera de norma, y nos genera un problema a nosotros en el gobierno provincial porque le tenemos que dar una solución a algo que no tiene solución legal. O sea que a veces queda todo en un limbo en donde nadie queda conforme con la situación y nadie se hace cargo de la responsabilidad. O sea que me parece muy interesante lo que ha planteado Julio, el trabajo que venimos haciendo también con el secretario de Obras Públicas para revisar aquellos barrios cerrados que se habilitaron pero todavía no se empezaron a construir y que están fuera de norma y que no se van a poder construir. Y por lo tanto van a contar con la provincia de Buenos Aires para dar de baja esa habilitación. Es así, es así. Pero bueno, quería hablar más en general, agradecer a Luciano por la invitación, a todos los que nos acompañan a este foro de alianzas para el hábitat. Quería hablar un poco del hábitat como cuestión general, porque por suerte, digo yo, y por desgracia, hoy se habla mucho del hábitat. Hace unos años que se habla mucho del hábitat, y eso es algo bueno y es algo malo, que hablemos del hábitat. Es algo malo porque si hablamos del hábitat es porque hay un problema de hábitat, que es obvio y evidente, y que se ha profundizado en los últimos años. No es un problema tampoco exclusivo de la provincia de Buenos Aires, los problemas de hábitat. Hay problemas de hábitat probablemente en todo el mundo, en el sudeste asiático, en Europa, etcétera, con distintas características. Cuando uno mira Europa o también la ciudad de Buenos Aires, que también tiene problemas de hábitat, responden a otros fenómenos, la turistificación, la gentrificación, etcétera. No es puntualmente el problema que tiene la provincia de Buenos Aires, pero sí tenemos graves y severos problemas de hábitat en la provincia de Buenos Aires, o sea que más allá de que sea un problema de muchos, no es un consuelo de tontos. No nos consuela tener problemas de hábitat si es que lo tiene todo el mundo, sino que nos preocupa y nos ocupa, obviamente, el tema del hábitat. Que en última instancia es tanto en Europa, en el sudeste asiático, en América Latina, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata o en las otras provincias argentinas, siempre es el mismo problema. Es el problema de acceso a la tierra, lo que está de fondo. Y la desigualdad en la distribución del ingreso. Eso es lo que genera los problemas de hábitat. Si se concentra mucho la riqueza en unas pocas manos, son los que van a poder comprar, acceder a esas tierras escasas que hay en todos lados, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, suelo urbano, a eso me refiero. Y si muchos no tienen los ingresos, obviamente les va a costar muchísimo acceder, y además cuando accedan van a ser siempre en peores condiciones. Por un lado, hacinamiento, una gran densidad de población en donde se instalan los barrios populares, es decir, los barrios de aquellos que tienen menores recursos, y unas superficies que no son las óptimas en términos de eficiencia del uso de los recursos, en donde se instalan en los barrios cerrados aquellos que tienen los recursos para instalarse ahí. Cuando uno, me pasaba a Romina hoy, algunos datos sobre la densidad poblacional que tienen en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires los barrios populares respecto de los barrios cerrados. Y la diferencia es 9-1 en algunos casos, de densidad poblacional. Hacinamiento muy grande en los barrios populares y grandes superficies, con grandes parques, con grandes lugares para disfrutar, para aquellos que tienen los recursos para acceder a ese recurso escaso que es la tierra. Por lo tanto, es malo hablar de hábitat porque revela que hay un problema muy severo de hábitat. Pero también es bueno hablar de hábitat porque significa que nos estamos preocupando y que tenemos que buscar una solución para los problemas de hábitat, que no va a ser inmediata, obviamente. Es un problema estructural que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular, y los problemas estructurales requieren muchas veces mucho tiempo,
mucha voluntad política y muchos recursos para solucionarlos. Y además nos toca solucionarlos en un contexto nacional, de gobierno nacional, que recorta severamente los recursos de la provincia de Buenos Aires. Hace poquito el gobernador en la Casa de la Provincia de Buenos Aires ponía blanco sobre negro y denunciaba cuánto era el recorte de recursos que se había hecho sobre nuestra provincia. 6,3 billones, 6,3 millones de pesos. Eso tiene que ver con 1000 obras públicas que han quedado abandonadas, que han quedado los esqueletos tirados, más todas las transferencias no automáticas que recibía la provincia de Buenos Aires con afectaciones específicas en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Ese es el contexto en el que nos toca hablar y tratar de solucionar los problemas del hábitat en la provincia de Buenos Aires. Hay buenas noticias de hace un tiempo a esta época, porque han habido muchos avances en materia de hábitat. O sea, primero se problematizó, segundo se discutió, eso dio lugar en la provincia de Buenos Aires, en el año 2012, a la sanción de una ley de acceso justo al hábitat, que es una ley muy positiva, que la estamos integrando y revisando ahora en una discusión con las leyes de ordenamiento urbano y territorial, decretos leyes 8912 de la dictadura cívico-militar, que creemos que hay que revisarlo por muchas razones, porque hay que modernizarlo, porque han pasado muchos años, pero también porque políticamente nos debemos una ley de la democracia en materia de ordenamiento urbano, territorial, incluir en esa ley los temas vinculados con el hábitat y las otras normativas que han funcionado como parches de carácter ambiental, etcétera, durante todos estos años. O sea que eso es un proceso que hemos lanzado en este último tiempo. Ya hemos tenido algunas reuniones, bueno, mañana nos vamos a San Antonio de Areco a discutir estos temas en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, estuvimos la semana pasada en la Universidad Nacional de Quilmes, vamos a recorrer todas las provincias hablando con todos los actores sociales, con todos los municipios, con todos los consejos deliberantes para avanzar en esta discusión de carácter normativo. También tuvimos en los últimos años avances de carácter registral, se creó el registro de villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires primero, que está implementado desde 2015, se creó luego en 2018 el RENAVAP con una reciente actualización, o sea que son instrumentos que nos permiten avanzar en materia de solución a los problemas vinculados con el hábitat. También hubo avances institucionales, se creó en el año 2018, ¿fue Romy o Pisu? Sí, 2018, el Organismo Provincial de Integración Social Urbana, que es el organismo que hoy preside Romina Barrios, lamentablemente en ese momento con un enfoque con el que nosotros no estamos de acuerdo y con un desempeño penoso durante los años del macrismo, un organismo que tenía todos sus trabajadores con contratos de locación de servicio, que tenía su sede, recordemos esto, el objeto del organismo era urbanizar los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Tenía su sede, su funcionamiento central en Diagonal Norte y Florida, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sea cosa de venir a La Plata, ¿no? No sea cosa de venir a La Plata, sería para ahorrar nafta, ¿no? Quizá, penoso. Y que había recibido mucho financiamiento internacional de parte del Banco Mundial, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, de parte de la Corporación Andina de Fomento. Le sobraban los recursos, lamentablemente no los ejecutó, menos de 5% de la ejecución, porque cuando sos gobierno de derecha los organismos internacionales te tiran por la cabeza la guita, Te lo tiran por la cabeza la guita. No te piden nada, no te justificas nada, te tiran la guita por la cabeza. Cuando sos un gobierno nacional y popular te cuentan hasta las costillas, te piden análisis de sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando sos gobierno de derecha te tiran la guita por la cabeza los organismos internacionales. Lamentablemente no lo habían ejecutado. 5% trabajando en 8 barrios, en 8 distritos de la provincia de Buenos Aires, que había sido utilizado básicamente con 2 objetivos políticos, digo yo, que después no lo utilizaron porque no pudieron ejecutar los fondos. Pero los objetivos políticos eran trabajar en algunos partidos claves que habían determinado que eran gobernados por el peronismo en ese momento para generar una quinta columna en los barrios populares a través de una supuesta urbanización de esos barrios, y en algunos barrios que gobernaba el oficialismo, el macrismo en ese momento, para fortalecer la gestión de esos barrios. Bueno, no hicieron ni una cosa ni la otra porque no hicieron nada, lamentablemente. Pero bueno, por suerte nos quedaron esos recursos comprometidos. Cuando llegamos nosotros no nos quedaron trabajadores porque eran todos con contrato de locación de servicio y vaciaron el organismo. Cuando llegó Romina,
mudamos el organismo a la provincia de Buenos Aires, donde corresponde, a la capital de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, y empezamos a trabajar con esos recursos. Hubo que rehacer todos los proyectos ejecutivos que estaban hechos, porque eran proyectos medio todo faraónico, con el único objetivo de mostrar algún caso de éxito en los foros internacionales, probablemente, pero con una muy poca preocupación respecto de las necesidades reales y concretas de los pueblos, de los barrios populares que vivían en esos distritos. Hubo que rehacer todos esos proyectos ejecutivos, no servían para nada. De hecho, cuando llegamos había una sola obra en ejecución, de un organismo que tenía recursos multimillonarios en dólares para urbanizar los barrios de la provincia de Buenos Aires. Había un solo proyecto en ejecución, que eran unas canillas comunitarias mal hechas en la Villa Itatí, en Quilmes. Era el único proyecto que tenía en ejecución. Ni siquiera conexión intradomiciliaria, hacer las conexiones primarias, secundarias y las no, unas canillas comunitarias en la Villa Itatí con 300 millones de dólares a disposición para ejecutar en la urbanización de los barrios populares. Bueno, nos pusimos a trabajar, Romina, todos los compañeros y compañeras de OPISU. Hoy tenemos 147 obras finalizadas, 95 en ejecución. ¿Cuántas paradas, Romy? Ninguna parada. Parece una cosa... No, porque se lo pregunto casi cada vez que la veo a Romina. Porque en este momento en donde la Nación paró casi 1000 obras que estaban ejecutándose en la provincia de Buenos Aires, muchas de esas de la SISU, de la Secretaría de Integración Social Urbana de Nación, muchas obras de la SISU en barrios populares, pero tenemos paradas 1000 obras que estaban siendo ejecutadas o financiadas por el gobierno nacional, y en el marco del ajuste las dieron de baja. Ahora dijeron que van a pasar de un 40% del gasto público al 25%. Es algo de lo que irresponsablemente se ha firmado hace unos poquitos días, ayer, estrictamente ayer, en Tucumán, el no pacto de No Mayo. El no pacto de No Mayo, no pacto porque no hubo un consenso, una discusión, no había posiciones distintas, sino que fue una imposición, y No Mayo porque fue en julio, ¿no? El no pacto de No Mayo tiene una de sus cláusulas, creo que es la tercera o la cuarta, que dice que se va a bajar el gasto público del orden de hoy, está aproximadamente un poco menos del 40%, al 25%. O sea que el ajuste y la sangría va a continuar y se va a profundizar en los próximos meses. O sea que no hay absolutamente ninguna esperanza de que esas obras esas casi 1000 obras que están paradas en la provincia de Buenos Aires se vuelvan a reactivar. Pero bueno, no, se lo pregunto a Romina porque nosotros también hemos tenido muchos problemas con la obra pública a partir de diciembre, porque cuando vos tenés un salto inflacionario como el que hubo en diciembre, luego de una devaluación, la más grande devaluación definida por un gobierno, por un Ministerio de Economía, de la historia de la Argentina, 118%, que eso obviamente impactó muy rápidamente en los precios, 25% de inflación, que ahora se la quieran adjudicar al gobierno anterior. Ahora la toman, lo escuchaba Pañi el otro día que decía, no, bajó la inflación del 25% que la dejó el kirchnerismo, porque fue todo el kirchnerismo, la bajó a 4%, igual ahora va a subir, pero bueno. Pero decía 25%, no, el 25% es de Milei, porque responde a la devaluación del 118% que se hizo el 16 de diciembre del año pasado. Cuando vos tenés esos saltos inflacionarios, obviamente se te descalzan las curvas financieras, lo primero que hacen las empresas es venir a renegociar los contratos o a redeterminar los precios, pero además cuando tenés un gobierno que recién asume y dice cero obra pública, lo primero que hacen las empresas es curarse en salud, parar la obra por las dudas y empezar a mandar los telegramas de despido por las dudas. Bueno, la instrucción que nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires es que no se para ninguna obra pública. Eso no implica que no se hayan parado algunas porque requiere un tiempo la redeterminación de los precios, la renegociación de los contratos, etc. Ahora, de OPISU no se paró ninguna, así que felicitaciones, Romina, por tu tarea ejemplar. Decía, tenemos 147 obras finalizadas, 95 en ejecución, estamos trabajando en 204 barrios, antes 8, ahora 204. Antes 8 municipios, ahora 54 municipios. Esto obviamente no quiere decir que está solucionado el problema, no, para nada. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la actualización del año pasado del registro de barrios populares, tenemos 2.327 barrios populares. Fíjense, estamos trabajando en 204, menos del 10%.
en menos del 10% de los barrios populares. Pero antes se trabajaba en 8 y antes en 0. O sea que hemos tenido un avance cualitativo y un avance cuantitativo importante. ¿Qué falta? Bueno, recursos. Faltan recursos en la provincia de Buenos Aires para seguir avanzando en la urbanización de los barrios populares, que va a ser difícil conseguirlos durante este gobierno. Bueno, como vamos a seguir con los recursos propios, con los recursos de organismos provinciales, ya no contamos con los recursos nacionales para avanzar en la urbanización de barrios populares, también había trabajado muchísimo la SISU, la Secretaría de Integración Social Urbana, durante el gobierno anterior, ahora ya no contamos tampoco con ese trabajo, con ese auxilio, con esa tarea, más allá de sostener el trabajo de OPISU, y dada la falta de recursos, nos pareció interesante, algo que no requiere de muchos recursos, que lo anunciaba antes, que es rediscutir toda la normativa que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de ordenamiento urbano y de acceso al hábitat. O sea que eso no requiere muchos recursos, así que se puede hacer, y me parece un momento oportuno para hacerlo. Solo tiro un dato que me hicieron llegar acá, bueno, Agustín, Romina, etcétera. Son datos de cosas que pasaron entre 2006 y 2016, ahora estamos actualizando esos datos porque seguramente se agravó la situación. Pero entre 2006 y 2016 se incorporaron en la provincia de Buenos Aires 18.200 nuevas hectáreas de suelo urbano residencial. De esas 18.200 hectáreas de nuevo suelo urbano residencial, el 50%, la mitad, fue para urbanizaciones cerradas. El 30% para barrios populares, el 15% para ciudades abiertas, digamos, barrios más tradicionales, y el 5% para otros usos. Una distribución de las nuevas tierras urbanas realmente inequitativa, sobre todo cuando uno tiene en cuenta lo que yo anunciaba antes, o lo que decía antes, que es que en esa gran cantidad de tierras, la mitad de esas tierras, la densidad poblacional es muy chica porque son terrenos obviamente muy grandes, los que corresponden a urbanizaciones cerradas, que son a los que pueden acceder las personas de mayores recursos o la clase media, que como no consigue nuevo suelo urbano en las ciudades abiertas, digamos, en las ciudades se tiene que ir corriendo hacia los bordes, a barrios populares, a barrios cerrados, etc. Seguramente ese proceso de 2016 hacia acá se ha profundizado. Y eso es lo que tenemos que revisar. Y eso es lo que estamos discutiendo. Un recurso escaso como la tierra, que hay que asignarla a distintos usos, usos industriales, producción rural, usos residenciales, y que dentro de los usos residenciales la tenemos que distribuir entre personas con distintos niveles de ingresos, personas con escasísimos recursos, personas con muchísimos recursos, y que el mercado y las regulaciones actuales, que claramente son insuficientes, el mercado y las regulaciones actuales, que claramente son insuficientes, ¿cómo la asignan? De un modo totalmente ineficiente y de un modo totalmente injusto. Accede a la tierra para uso residencial la gente que tiene plata. La gente que no tiene plata termina hacinada en barrios populares, en villas, en asentamientos, en tomas, etc. Eso es lo que se discute, eso es lo que queremos discutir, esa es la discusión que estamos planteando desde el Ministerio de Gobierno, recorriendo todas las universidades, participando de todos los foros, así que agradezco, Luciano, que nos hayas invitado, pero también no somos ni soberbios ni somos ingenuos. Digo, no somos soberbios pensando que una nueva normativa, que un nuevo proyecto de ley, que un nuevo tratamiento de un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires va a solucionar el problema. Es una herramienta necesaria, hay que dar esa discusión, hay que seguir urbanizando los barrios populares. Pero es el mercado el que asigna así. Y por lo tanto lo que se requiere es una participación todavía mucho mayor del Estado. En momentos en que nos quieren vender desde la visión de las escuelas austríacas, del anarcocapitalismo, de no sé qué, que el Estado se tiene que correr, cuando analizamos cualquier situación, pero puntualmente cuando analizamos la distribución de las tierras entre la población para que todos puedan tener un acceso justo y digno al hábitat, acá es donde se observa que sin un Estado que regule, que intervenga, que se preocupe, que genere normas en ese sentido, va a ser imposible. Va a ser imposible. Y no es solamente un problema normativo, repito, es un problema de modelo económico. Podemos tener la mejor ley, la mejor normativa en materia de acceso justo al hábitat, la mejor normativa en materia de ordenamiento urbano y territorial, pero si la distribución del ingreso no es más equitativa, va a seguir pasando esto.
que van a proliferar, por un lado, las urbanizaciones cerradas para aquellos que tienen los recursos para acceder a la tierra, y que van a proliferar por el otro, y a veces muy cerca, al lado, separadas por un muro, las urbanizaciones populares, los barrios populares, las villas y asentamientos, en donde van a terminar hacinadas la mayor parte de la población que no tiene ingresos. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. Y para cambiar el modelo hay que cambiar el gobierno. Entonces no solo es un trabajo técnico, no es solo un trabajo normativo, para nosotros es un trabajo eminentemente político, que es cambiar el gobierno nacional. Y para cambiar el gobierno nacional hay que respetar las instituciones y los tiempos de la democracia. Esa es una tarea que estamos haciendo. Yo entiendo que esto es un foro probablemente de discusión más técnica, yo le he traído una discusión política, así que bienvenida a la discusión técnica y bienvenida a la discusión política. Muchas gracias.